actividad de Yom Kippur que próximamente estaremos celebrando es la Haftarah, es la porción de los profetas que acompaña a la festividad. Y voy a comenzar a leer el libro de Jonás. Dice, fue palabra de Hashem a Iona, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la grande ciudad, y clámales, pues su maldad ha ascendido delante de mí. Sin embargo, se levantó Jona para escaparse a Tarshish delante de la presencia del Eterno y descendió a Yafó y encontró un buque hacia Tarshish. Pagó su arancel y lo abordó para viajar con ellos hacia Tarshish delante de la presencia del Eterno. Amén. Y nada más para hacer hincapié que el nombre de Jona, ya todos sabemos lo que significa, ¿verdad? Representa al pueblo de Israel y significa paloma. Y sabemos que ninguna de las aves es tan peculiar como la paloma. La paloma, una de sus características muy peculiares es que nunca pierde de vista a su amado. Siempre hace su nido y busca su comida cerca del nido. Y una vez que tiene su pareja, nunca se separa de ella y mantiene su estancia siempre alrededor de su nido. Los sabios de Israel también nos dicen que la Yona tiene un círculo rojo en sus ojos, un anillo rojo, que significa el amor, la pasión, la lealtad que tiene hacia su pareja. Y así es el pueblo de Israel. Somos una nación apegada a nuestro Mesías y no podemos estar lejos de él ni perderlo de vista, así como él tampoco nos pierde de vista. Y el nombre de Jona, en este caso, es muy peculiar porque él representa al pueblo de Israel hasta cierto punto en esta narrativa. Y los sabios nos dicen que le dijo, vete a Nínive, a la grande ciudad, y se levantó para escaparse a Tarshish. Y algunos sabios nos comentan que Tarshish no es tanto que fuera algunos lo interpretan como a Sefarad o España, sino que al océano que rodea Tarshish, o sea, así se le llama al grande mar, al océano Tarshish. Y cuando él se escapó, dice, descendió allá, fue y encontró un buque hacia Tarshish, pagó su arancel. Dicen los comentaristas que él le urgía por salir, que el barco no estaba listo para partir, que estaban subiendo el pasaje y la gente tratando de abordar y pagar cada quien su boleto, y que Jona, por la urgencia, que quería salir de ahí huyendo de Nínive, para no ir a Nínive, él mismo se posicionó como voluntario para pagarle el pasaje a todos con tal de que ya el barco saliera y no se retardara más. Entonces, Jona, en otras palabras, dijo, súbanse todos, yo pago, pero ya zarpemos y vayámonos de aquí. Él no quería ir a Nínive, quería escaparse de hacer la voluntad del Eterno. Y el verso 4 dice, entonces Hashem envió una grande tormenta hacia el mar y se convirtió en una tempestad tal en el mar que el buque amenazaba con romperse. Y vieron los marineros y clamó cada cual a su Elohim y arrojaron la carga del buque al mar para aliviarlo para ellos. Pero Jona bajó al interior de la nave y se quedó dormido. Se le acercó el capitán y le dijo, ¿cómo puedes dormir? Levántate y clama a tu Elohim. Quizá Elohim nos preste atención y no perezcamos. Y se dijeron unos a otros, vengan, echemos suertes para determinar a cuenta de quién esta calamidad nos ha sobrevenido. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jona. Y le dijeron, dinos por favor, ¿por causa de quién ha caído esta calamidad sobre nosotros? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿A qué nación perteneces? Ellos sabían que ya fuera por alguna de estas circunstancias, le había venido esta calamidad a la embarcación y le hacen las preguntas. Dice, ¿por causa de quién ha caído esta calamidad? ¿A qué te dedicas? Puede ser que nuestra manera de llevar nuestro sustento diario, nuestro hogar, no sea en base a
a favor del Eterno, a rectitud, a cumplimiento de los mandamientos, y estos hombres percibían que tal vez si él no había hecho sus negocios propiamente de acuerdo a su Dios o a su comunidad, posiblemente había sido causa que viniera esta calamidad. ¿A qué te dedicas o cómo llevas tus negocios? ¿De dónde vienes? Tal vez el lugar donde tú vienes está siendo puesto a prueba o juicio. ¿Por qué está pasando eso? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué tierra vienes? ¿A qué nación perteneces? Y él les contestó, Ani Ibri, Beyamor Elechem, Ibri Anoji, perdón, Ibri Anoji, hebreo soy, y a Hashem, el Elohim de los cielos, yo temo, y luego viene el nombre del tetragramatón, Adonai Elohai Hashamayim, y al Elohim de los cielos, yo temo, Ani Yirah, yo temo que creó el mar y la tierra seca. Y el verso 10 es sumamente interesante, dice, temieron los hombres un gran temor, y le preguntaron, nos vuelve a repetir la palabra, temieron los hombres un gran temor, y le preguntaron, ¿qué es esto que has hecho? Pues habían los hombres que estaban huyendo delante de la presencia del Eterno. Los comentaristas nos dicen que cuando ellos se temieron los hombres un gran temor, se dieron cuenta que cuando él dijo, Ibri Anoji, yo soy un hebreo, y inmediatamente le muestra las credenciales de su creador. Y cuando él dice el tetragramatón, Adonai, Yud-Hei, Vav-Hei, los demás temieron grandemente, porque no era cualquier Elohim al cual Jonás servía. Este es el creador del cielo y de la tierra, bendito sea su nombre. Y cuando ellos escucharon este nombre, el temor cayó sobre ellos en grande manera. Y le dijeron, verso 11, ¿qué hemos de hacer contigo para que se calme el mar sobre nosotros, ya que el mar se vuelve cada vez más tormentoso? Y les dijo, álcenme, arrójenme al mar, y se calmará el mar sobre ustedes, pues yo sé que es por mi causa que esta terrible tormenta está sobre ustedes. Sin embargo, intentaron los hombres retornar a la costa, mas no pudieron, pues el mar estaba cada vez más tormentoso. Entonces clamaron al Eterno y dijeron, por favor, oh Hashem, que no nos perdamos por causa del alma de este hombre, y no lo consideres sobre nosotros como derramamiento de sangre inocente, pues tú, Hashem, como deseaste, has hecho. Levantaron a Jona y lo arrojaron al mar, y cesó el mar su furia, y temieron los hombres a Hashem sobremanera. Ya es la tercera vez que repite, temieron los hombres a Hashem sobremanera, y sacrificaron ofrendas para Hashem e hicieron votos. Tradicionalmente, cuando una persona viene de un viaje en el mar, es costumbre que traiga un corbán toda, una ofrenda al altar en el santuario de Hashem en Jerusalén, para que pueda ser agradecido, porque alguien que sale a la mar no es garantía que regrese con bien. Entonces, lo propio es traer una ofrenda al altar, un cordero, una ofrenda de corbán toda, de acción de gracias, para ser agradecido con el Eterno, porque lo sacó con bien de este viaje. Y los sabios de Israel interpretan aquí, dice, sacrificaron ofrendas para Hashem, hicieron votos. Y esa frase es sumamente interesante, porque la Gemara nos lo interpreta cuando hicieron votos, nos dice que hacer votos quiere decir que ellos se convirtieron al judaísmo, se volvieron al Elohim de Israel. Y esto es muy, muy de notar que la Gemara y los sabios de Israel nos hagan hincapié en que esto significa que ellos se convirtieron, y dice la Gemara que se convirtieron y eran un total de 70. Y sabemos que el número 70 representa al total de las naciones que hay sobre toda la tierra. Las 70 naciones estuvieron en el monte Sinaí cuando el Eterno, bendito sea su nombre, entregó la Torá. Primero fue y le preguntó a todas las naciones. Fue, por ejemplo, con los chinos y les dijo, ¿aceptan la Torá? ¿Qué hay en ella, Señor? No tendrás cantidades de dioses. Comerás kosher. Dijeron, Señor,
no podemos hacer eso, es lo que nos dedicamos aquí, entonces no pueden recibir la Torá. Y luego fue con otro país donde hay corrupción y dice, guardarán la Torá, y los de ese país dijeron, ¿qué dice en ella? No harás corrupción, caminarás en los mandamientos. Señor, a eso nos dedicamos aquí. Y así anduvo preguntándole a las 70 naciones si aceptaban la Torá, y todas las naciones tenían excusas para rechazar la Torá, pues transgresores de la Torá somos en las naciones donde vivíamos en la iniquidad. Y vino delante del pueblo de Israel y le dijo, ¿guardarán la Torá? Y el pueblo de Israel contestó, todo lo que el Eterno nos ha dicho, haremos, y después entenderemos. De tal manera que los sabios de Israel también nos dicen que Israel es como una rosa en medio de un pastizal, y también es como un cordero en medio de 70 lobos. Y así es el pueblo de Israel. Y estos hombres decidieron dejar el paganismo por causa de que este hombre que iba huyendo del creador del universo había sido arrojado al mar, a las aguas, y ellos temieron en grande manera. No cualquier persona se atreve a huir. ¿De dónde puede uno esconderse del creador del universo? Ni un niño de corta edad podría pensar que puede huir del creador del universo, de aquel que todo lo ve, que todo lo entiende, todo lo conoce. ¿Dónde puede uno esconderse? Y estos hombres temieron en grande manera como Jonás estaba dispuesto a ser arrojado. Y la pregunta que ahora nos viene, ¿por qué quería ser arrojado? ¿Por qué prefiere Jonás morir para que se calme la ira del Eterno a ir a Nínive? ¿Por qué prefiere entregar su vida en lugar de simplemente obedecer e ir a Nínive y hacer lo que el Eterno le estaba mandando? Y los sabios nos muestran en los comentarios que ir a Nínive significa llevar la Torá a un pueblo que no guarda la Torá, obvio. Mas, sin embargo, los temerosos de los mandamientos, como Jonás, y como lo era también la escuela de Shimai, que no quería que la Torá fuera a cualquier parte. El principal problema del siglo I no era si Yeshua era aceptado o no aceptado dentro de la comunidad judía de su tiempo. El principal problema, y nos lo narra el libro de los Hechos en el siglo I, no es tanto Yeshua. El principal problema y el alboroto principal es que la gente de las naciones no va a cuidar la Torá y no está preparada para guardar la Torá. Y recordamos la narrativa de Saulo de Tarso, que dice que iba en el camino a Damasco y una grande luz lo cubrió y escuchó la voz que le decía, Shaol, Shaol, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es tirar patadas contra el aguijón. Dice, ¿quién eres? Miata, Adón. ¿Quién eres tú, Adón? Y Yeshua le dice, Anoji Yeshua, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Y dice, levántate porque instrumento me eres. Y cuando Rav Shaol está narrando todo este acontecimiento que le sucedió delante del concilio, y le está diciendo, una voz me habló y una luz me resplandeció y la voz me dijo, Ani Yeshua, yo soy Yeshua. Y todos los que le están escuchando, nadie dice nada. Mas cuando vemos en la narrativa que Yeshua le dice, levántate, porque te enviaré a las naciones, te enviaré a gente que no es del pueblo de Israel, entonces inmediatamente la narrativa en el libro de los Hechos nos dice, agarren a este hombre porque no es digno de que viva, y lo querían apedrear por causa de llevar la Torá a los de las naciones. Y de esa manera podemos entender que el llevar la Torá a las naciones era el principal, era el punto álgido entre todos ellos, porque los judíos piadosos que han guardado los mandamientos durante siglos, y ellos saben perfectamente que quien quiera de las naciones se le entregue la Torá, no la va a guardar, no la va a amar, no la va a proteger. Y los mismos judíos ortodoxos piadosos dicen, ya podemos imaginar que si alguien aparentemente
tenga remordimiento o arrepentimiento y emocionalmente diga, sí, quiero aprender raíces hebreas, quiero aprender de la Torá, quiero entender todo lo que ahorita el Eterno está haciendo en medio de todas las naciones, sacando a todas las almas y haciendo restauración. Pero los judíos ortodoxos, tradicionales, piadosos, ellos conocen que no es fácil guardar la Torá porque hay que amar la Torá. Y las naciones no van a guardar la Torá. Ellos se imaginan que de aquí a 1, 2, 3 generaciones que hayan pasado de gente que no es judía, tal vez los hijos, los nietos o los bisnietos, que jamás acontezca eso en nuestras casas, pudieran alejarse de la Torá porque no aman la Torá. Entonces, a cualquiera de las naciones se le demanda que guarden mínimo los mandamientos de Noaj. Se le llaman los preceptos noajidas. Pero cualquier persona que cree que puede guardar más de los preceptos de Noaj es bienvenido para guardar los 613. Mas, sin embargo, los sabios en el pueblo de Israel abiertamente nunca se hace proselitismo, nunca se está forzando a gente a que se acerque a la Torá. Quien quiere acercarse a la Torá es bienvenido a acercarse a la Torá, pero es considerado crueldad tratar de imponerle 613 mandamientos a una persona que ni siquiera puede observar los 7 mandamientos noajidas. Tan básicos los mandamientos noajidas como abstenerse de sangre, de comer sangre. Y la pregunta es, ¿quién de entre las naciones que supuestamente observamos los 7 mandamientos comemos carne kosher, nos abstenemos de comer sangre? ¿Quiénes hacemos eso? Difícilmente en las raíces hebreas hallamos comunidades completas, difícilmente, porque no tenemos la logística y la atmósfera de manera preparada para que tengamos ese tipo de productos en nuestras comunidades, de tal manera que ya sea porque no podemos y otros porque no quieren, se nos dificulta cumplir con ese precepto de no comer sangre, abstenerte de ahogado de sangre, de fornicación, de idolatría. Tenemos que dejar el paganismo, la idolatría, los 7 preceptos de Noaj, ni siquiera mencionar los nombres de las deidades que hay en otros países de donde venimos, los pueblos de donde salimos. Ya no nos es propio mencionar esos nombres, ni siquiera de broma. Conducirnos como un verdadero israelita que teme al Eterno. Y personas como Jonás, Jonah, que significa una paloma que tiene siniud, modestia y temor del Eterno, no dice, prefiero que me maten, pero no voy a llevar la Torá en medio de paganos. ¿Cómo van a ellos a guardar la Torá? El mismo Pedro nos lo dice en una de sus cartas, que aquellos que conocen del don celestial y se vuelven hacia atrás, les ha acontecido el verdadero proverbio, que es como la puerca lavada que vuelve a revolcarse, o como el perro que se vuelve a su vómito. Y esto es en la mente, en el marco mental judío tradicional, no se puede entregar las perlas a los cerdos. Por lo tanto, no podemos forzar a nadie a que es considerado cruel. La misma Torá nos lo dice. No puedes en una yunta poner a un burro con un buey, o de otras palabras que ilustren también, a un elefante con una jirafa, o a un hipopótamo con una gacela. No podemos poner 2 animales de potencia diferente juntos a trabajar, porque lógico, el más fuerte va a arrastrar al más débil, y hacer algo así es crueldad. Entonces, ¿cómo podemos tratar de imponerle mandamientos a personas que no están preparadas para ello? Hace un par de días estábamos teniendo una conferencia en Zoom. Hay una quejilá aquí junto a nosotros, se llama Or HaMashiach, la nuestra se llama Beit Shalom, y estábamos platicando acerca de cómo organizarnos para el servicio de Yom Kippur, que viene la semana que entra con el favor del Eterno. Y el hermano Peter Gordon, que es el líder, el Hassan, el cantor que liderea la liturgia y el servicio, me preguntaba cómo lo hacíamos nosotros tradicionalmente, y le preguntó también a los otros hermanos cómo lo hacían.
Y el servicio que acabamos de celebrar hace un par de días de Rosh Hashanah estuvo un tanto largo la liturgia. Todas las liturgias de las festividades son largas, 3, 4 horas. Y el hermano Peter Gordon dice, ¿saben ustedes que no hicimos todo el servicio de Rosh Hashanah? Dice él, mi pregunta hacia ustedes es ahora, ¿saben ustedes que el servicio de Yom Kippur es doblemente de tiempo? Son cerca de 6 horas y es ayuno todo el día. Y yo sé que no están preparados tal vez sus grupos de estudio para una liturgia de esa magnitud, como lo hace el pueblo de Israel tradicionalmente. Y las dos congregaciones, los líderes de Or HaMashiach y yo que estaba ahí con ellos, digo, no creo que las congregaciones toleren el tiempo de estar leyendo de pie, sentados en momentos, meditando en la Torá, cantando oraciones, meditando. Es el día del juicio, es un día sumamente importante, conmemora la segunda venida al establecimiento del reino mesiánico aquí con la venida de Yeshua. No es cualquier día, Yom Kippur, es el día de días, es la cúspide de la liturgia, es el día en el cual el nombre más santo, en el lugar más santo, en el momento más santo, la festividad más santa, por el hombre, el Cohen Gadol, que es el más santo, en la ciudad más santa, en el país más santo, solamente entra al lugar santísimo para pronunciar el nombre del santo, bendito es él. Y es un día sumamente importante. Entonces, Peter nos decía, creo que sería cruel imponerles tanta hora, aunque es lo correcto como debe hacerse, pero si no está alguien preparado, no es correcto que se voltee y se regrese y diga, esta gente no sé qué está haciendo y no entiende lo que estamos haciendo. Es cuando no se entienden los mandamientos, no se entienden los preceptos y el abodá, el servicio que tenemos que darle al santo, bendito sea su nombre, y la gente no está preparada para ello, termina alejándose o criticando o vituperando el nombre de nuestro Padre o de nuestro Mesías. Y lo propio es irlo haciendo de una manera paulatina y ir embelleciendo el mandamiento conforme vamos madurando y creciendo. Y Jonás, él sabía lo que se estaba enfrentando. Él sabía que si iba a Nínive a llevar la palabra del Eterno, la santa y bendita Torá, tendría que formar grupos de estudio, tenían que formarse comunidades, hacer que hubiera alimentos kosher, que hubiera cementerios kosher, que hubiera yeshivas, escuelas de estudio, que se formaran sinagogas, casas de estudio, casas de oración, enseñar la liturgia, enseñar del santuario, del templo, las parashás, la Torá, los midrashes, etcétera, etcétera. Entonces, es un cambio total de vida. Jonás sabía a lo que le estaban enviando y él se rehusaba totalmente a cumplir con este cometido. No sé si alguien tiene alguna pregunta, un comentario antes de seguir adelante. Voy a seguir. No, todo bien. Todo bien, ok. Voy a seguir leyendo aquí. Dice, entonces concluimos el capítulo 1 que hicieron votos e hicieron conversión al Eterno. Significa que cuando, después de que aventaron a Yoná a las aguas, aquí la Torá, la Gemara nos comentan los sabios de Israel que hicieron votos, hicieron conversión. Tuvieron que haber ido delante de mínimo 3 sabios de Israel y haber hecho su conversión. Normalmente llega uno con a una ceremonia de conversión y le preguntan, ¿por qué quieres ser parte del pueblo de Israel? ¿Sabes tú que el pueblo de Israel hasta este día es perseguido? Que nos quieren matar, que es una grande responsabilidad ser parte del pueblo de Israel y tratan de desanimarte por todo causa posible. Y si esa persona antes de bajar a la mikvah dice, estoy dispuesto a dar mi vida por el pueblo de Israel, entonces esa persona es aceptada para conversión. Así la persona, como le sucedió a las nueras de Noemí en el libro de Ruth, Ruth le contestó a su suegra Noemí,
Tu Elohim será mi Elohim, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vivas, yo viviré. Como tú vivas, yo voy a vivir. Y como se decrete a una mujer que debe de vivir de acuerdo a la halajá o morir, yo también estoy dispuesta a morir. Ya sea por apedreamiento, por estrangulación, por quema, etcétera. Ella estaba dispuesta a dar su vida. Y la otra jovencita, ella no estaba dispuesta a llevar el yugo de la Torá. Ella se regresó con sus familiares a su nación. Y así sucede con mucha gente que no puede tolerar el camino de la Torá, se regresan. Mas Ruth, siendo una princesa moabita, renunció a todo con tal de ser parte del pueblo de Israel. Siendo la cúspide en su comunidad, una princesa, su propia suegra le dice, no tengo más hijos, ni comida tengo para ti. No tengo nada que darte, que ofrecerte. Mejor regrésate, busca. Estaba lógicamente por el bien de ella, pero Ruth sabía el valor de ser parte del pueblo de Israel. Tu pueblo será mi pueblo. Y el capítulo 2 dice, entonces designó Hashem un grande pez para tragar a Jona. Y permaneció Jona en el vientre del grande pez por 3 días y 3 noches. Y oró Jona a Hashem, su Elohim, desde el vientre del pez. Y dijo, he clamado a Hashem en mi momento de apremio. Y él me ha respondido, del vientre del Sheol, desde lo profundo del Sheol o del abismo, he implorado y has escuchado mi voz. Me arrojaste a las profundidades en el corazón de los océanos. El río se arremolinó en derredor de mí. Tus rompientes y tus olas me barrieron. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, mas volveré a mirar hacia tu templo sagrado. Me rodearon las aguas hasta el alma. El abismo giró en derredor mío como un torbellino. Algas se enredaron en mi cabeza. A las bases de las montañas descendí. La tierra, su tranca, está cerrada sobre mí para siempre. Sin embargo, levantaste mi vida del pozo. Hashem, mi Elohim, mientras mi alma se desvanecía en mi interior, recordé a Hashem y mi plegaria llegó a ti, a tu templo sagrado. Los que guardan expresiones de futilidad abandonan su benevolencia. En cuanto a mí, con la voz de gratitud, traeré ofrendas, corbán o la. Traeré ofrendas para ti, lo que prometí de cumplir, pues la Yeshua es de Hashem. Y entonces se dirigió Hashem al pez y escupió a Jona en la tierra firme. Y esta poética oración de Jona en el capítulo 2 nos habla que estaba en el vientre del pez. Y el pez lo anduvo llevando de aquí para allá. Algunos sabios nos interpretan en la Gemara que Hashem alimentó al pez con maná, porque la primera palabra dice Beyeman Adonai. Y en base a esta palabra, Beyeman, ellos interpretan que el Eterno alimentó al pez con maná, porque la Bab y la Yud, ese es el número 16, la Bab y la Yud, Beyeman, la Bab y la Yud es el número 16, y los sabios interpretan que le dio 16 porciones de maná el Eterno al pez para que se alimentara el pez y para que se alimentara Jona estando dentro del vientre del grande pez. Y así lo estaba sustentando el Eterno, dándole maná a Jona. Jona, dicen los sabios de Israel, que aunque estaba en la oscuridad dentro del pez, mas sin embargo, a través de los ojos del pez, como si hubiera uno a través de las ventanas de algún submarino, Jona podría ver fuera del pez las profundidades del océano. Y por eso está platicando él lo que está viendo aquí. Me llevaste, dice, por todo lo profundo de los océanos. Los sabios interpretan que lo llevó también por el mar de los juncales y le mostró dónde cruzó el pueblo de Israel cuando partió el mar en dos. Dice, también me mostraste las profundidades y los fundamentos de las montañas.
las bases de las montañas de la tierra, dice el verso 7, descendí. Algunos sabios interpretan que la montaña más alta de toda la tierra no es el monte Everest, sino es la isla de Hawái, porque Hawái está cimentado sobre el Océano Pacífico, que es el más profundo de los océanos, y si estuviera sin agua el Océano Pacífico, dicen los sabios, podríamos entender que Hawái es literalmente una montaña cuya base está en la profundidad del Océano Pacífico. Y ahí el grande pez llevó de paseo a Jonah, le mostró toda la grandeza del Eterno. El Eterno tiene control de todas las cosas, le dio alimento, satisfació sus necesidades estando dentro del pez, y podría haber estado ahí grande cantidad de tiempo Jonah. Algunos rabíes dicen de manera irónica, puede haber llegado hasta los 120 años ahí con maná guardado dentro del pez. No era un pez que comía carne de tal manera que no lo iba a destruir en su estómago. Había algas, comía algas, era un pez enorme. Y ahí Jonah dice, las algas se enredaron en mi cabeza, y es una manera ilustrativa de cómo el Mesías descendió a lo profundo, a las profundidades, al Sheol, descendió al Sheol. El Eterno trajo de paseo a Jonah por todos esos lugares y por 3 días. Y ahí nos enseña el Eterno acerca de todo esto, lo que estuvo viendo Jonah estando de paseo en el pez. Y no creo que alcance a leer del capítulo 3, pero quería compartir con ustedes algunos datos que nos enseña la Gemara. La Gemara nos enseña que hay 3 puertas de entrada al Gehenna, al Sheol, al castigo eterno. Y estas 3 puertas se encuentran, una de ellas en el desierto, en el Midbar. Otra de ellas, la número 2, se encuentra en Jerusalén. Y la número 3 se encuentra en lo profundo del abismo. Y algunos interpretan que no es que sea literalmente que la puerta del infierno, una esté en el océano, otra esté en la santa ciudad, Ir Kadosh, Jerusalén, y que otra esté en el desierto, donde el Eterno trajo al pueblo de Israel, donde lo llevó a instruirlo. No es literalmente, son maneras en las cuales la gente termina a las puertas del infierno, a las puertas del Hade, por no haber hecho teshuva. Ahorita estamos cruzando por los 10 días asombrosos que le llamamos los Yamin Noraim, los días intermedios entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. En este tiempo, las personas que son tibias, los Beinonim, no son tanto los justos, Sadikim, no son tampoco perversos, Rashim, sino que los intermedios, dice el Talmud y la Gemara, dicen que los justos son inscritos en el libro de la vida y los impíos son escritos en el libro de la muerte, más los indecisos, los intermedios, los que no se han decidido, se les llama los Beinonim, los de en medio. Estos quedan suspendidos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Nada más tienen un periodo de 7, una Shavuot, para que se arrepientan. Si se arrepienten, serán inscritos en el libro de la vida, mas si no se arrepienten, serán inscritos en el libro de la muerte. Pero una vez que venga Yom Kippur, el decreto se sella y se emite quién vive y quién muere. ¿Quién vive en prosperidad o quién vive en necesidad? ¿Quién muere por espada? ¿Quién muere en accidente? ¿Quién muere en fuego? ¿Quién muere ahogado? Etcétera, etcétera. Todo eso se sella en Yom Kippur. Y si quisiéramos ser hallados en misericordia, estaríamos piadosamente meditando, ayunando si era necesario, pidiéndole al Eterno que en su grande misericordia, Él no quiere que alguien perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y esos son los días de hacer teshuva. La pregunta es, ¿por qué Jonah tiene que ver, qué tiene que ver Jonah con la puerta del infierno que estaba en el océano? ¿Qué tiene que ver Jonah? ¿Por qué el Eterno simplemente no lo llevó al desierto y le dijo, mira, te voy a mandar a Nínive y o vas, porque aquí en el desierto te va a ir
Ya sabes bien cómo le fue al pueblo de Israel. Lo sustenté con maná y con agua, pero aún así no aguantó la prueba y quedaron sus cuerpos tendidos en el desierto. Lo pudo haber llevado al desierto y también le pudo haber mostrado ahí la puerta del infierno que está en el desierto para que Jonah se arrepintiera o meditara en cómo el Eterno nos manda que hagamos algo y tenemos que obedecerle. O lo pudo haber llevado a la santa ciudad de Jerusalén y ahí haberlo también puesto a prueba. Pero la pregunta es, ¿por qué lo llevó al océano? ¿Por qué no al desierto? ¿Por qué no a Jerusalén? La Mishnah nos dice en el tratado Berajot de las oraciones que el mundo se sostiene sobre 3 fundamentos: Torah, Abodá y actos de misericordia. Gemilut Hasdim. Torah, Abodá y acciones de misericordia. Y los sabios de Israel nos interpretan que estas 3 fundamentos o columnas en los cuales el mundo descansa o se sostiene, se basan también en el carácter de los 3 patriarcas, nuestros padres, Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, Yitzhak Avinu, nuestro padre Yitzhak, y Jacob Avinu, nuestro padre Jacob. Nuestro padre Abraham representa la misericordia, Gesed. Nuestro padre Yitzhak representa la oración, el abodá. Y nuestro padre Jacob Avinu, representa la Torah. Y los sabios de Israel nos dicen, quien es negligente con cualquiera de estas 3 se expone a estar delante de las puertas del infierno. En otras palabras, quien es negligente con misericordia va a ser llevado de paseo a las puertas del Hades, ya sea en el océano, o podría ser en el desierto, o podría ser a la santa ciudad de Jerusalén, donde está el santuario. Y cuando una persona es negligente y no ayuda a otros, le vienen situaciones en las que él dice, ¿por qué no me concentro en el estudio de la Torah? Pues porque estás siendo llevado a un lugar por alguna causa. El Eterno no te quiere llevar ahí, pero como tú no guardas los mandamientos y estás terco a querer hacer las cosas a tu manera y a prestar oídos sordos de los mandamientos de la Torah, por lo tanto, vienen pruebas a tu vida que no puedes entender los secretos de la Torah. El Eterno quiere entregarte esas preciosas, tan anheladas y hermosas llaves que cuando estás leyendo un pasaje en la parashá, quieres penetrar el texto y duras horas y minutos meditando y viendo la letra hebrea, lo negro sobre lo blanco, como cuando un hombre está viéndose en los ojos de su amada, se quiere ver en la pupila de su amada y ve lo negro de la pupila y ve lo blanco de los ojos y ella se ve en él y él se ve en ella. Y cuando nosotros nos meditamos en la Torah, queremos penetrar el texto, pero en realidad la Torah nos está analizando a nosotros y sabe en qué estamos faltos y sabe qué es lo que podemos hacer y no lo queremos hacer, como dijo el Gaón de Vilna cuando estaba en su lecho de dormir, no puedo decir el lecho de muerte, sino en el lecho de vida, cuando estaba ahí, que el Eterno lo iba a llamar, tomó su talit y dijo, por cuán poco dinero y cuánta bendición. No cuesta nada, mucho un talit. Puede uno ahorrar durante meses y poder comprarse un talit. Y dice el Gaón de Vilna, ¿cuánta bendición recibe uno si invierte unos cuantos billetes en la compra de un talit? Entonces, uno se pierde de grandes bendiciones porque no es uno negligente. Y una persona, dicen los sabios, aprende Torah en el desierto. El Eterno llevó al pueblo de Israel al Sinaí, lejos del mundo, lejos de Egipto, para enseñarle humildad, para que se arrepintiera y buscara al Eterno con todo su corazón y guardara los mandamientos. Y cuando uno es negligente con la Torah, uno es sometido a prueba, no porque el Eterno quiera, sino porque uno mismo se apuntó, porque uno está siendo tibio o intermedio, no eres caliente ni eres frío, sino por cuanto eres tibio y no te decides, te vomitaré de mi boca, dice el Mesías. Cuando una persona representa, en este caso, el servicio, el abodá, en Jerusalén, y uno no es diligente conforme nuestro padre Yitzhak, él nada más tuvo una esposa, a Rebeca, Rivka y Menú, nuestra madre Rivka,
Él fue fiel a su esposa, representa la Kejilá del Mesías, y el mismo Yitzhak representa al Mesías. Como Isaac iba camino a la montaña, al monte Moría, con el madero a su espalda, así el Mesías subió con el madero a cuestas sobre su espalda y iba caminando junto con el Padre, como Isaac iba juntamente con su Padre. Entonces, cuando uno es negligente con el servicio al Eterno, entonces uno es sometido a este tipo de pruebas. En este caso, el océano, que representa Gesed, cuando uno no hace obras de justicia. ¿Por qué vino el diluvio sobre la generación de Noah? Porque no querían guardar los mandamientos. Ni siquiera los 7 preceptos dados a Noah los querían guardar. Sería cruel que les impusiéramos más de los 7 preceptos. Es decir, le tienes que guardar los 613. Pues ni siquiera los conozco. Bueno, al menos guarda los 7 que el Eterno nos dio a toda la creación después del diluvio, porque por no guardar estos mandamientos vino este castigo de las aguas que querían cubrir a toda la tierra, y perecieron todos aquellos que preferían los deleites de este mundo, como dice el mismo Mesías, como en los días de Noa. Se casarán, se darán en casamiento, vivirán en deleites, no quieren vivir en obras de justicia, entonces van a ser llevados a prueba. Entonces, por estas 3 puertas del infierno, uno es llevado a prueba. Cuando uno no hace obras de misericordia, cuando uno no guarda el servicio a la bodá, o cuando uno no estudia la Torá, uno es sometido a ese tipo de pruebas. Y las 3 pruebas, una es representada por el desierto, otro representado por la santa ciudad de Jerusalén y el templo, el santuario, que lo menciona en el capítulo 2, Jonah. Y ahorita que estamos viendo eso, me viene a la mente que cuando uno es negligente en cuanto al servicio, hay gente que dice, ¿a qué hora se va a acabar este servicio? Ya llevo 2 horas de pie aquí, ya no aguanto más. Mi estómago me está pidiendo alimento. Y los sabios de Israel dicen, primero servimos al Eterno y después a nuestro cuerpo. Así es de que esperemos hasta que se acabe el servicio. Pero hay gente que dice, yo ya no aguanto más, yo ya quiero que se acabe esto. Entonces, somos negligentes y después nos vienen pruebas que nos llevan a las puertas del Hades de paseo. Nadie queremos ser llevado de paseo como Jonah a esos lugares. Y hay gente que altera, por ejemplo, los sidures. Hay gente que dice, yo no veo el nombre de Yeshua. Y hay algunos otros perversos que cambian los nombres del Mesías o del Eterno, y en lugar de decir Yeshua, dicen, no, es que lo lógico es que se ponga el nombre de Yah junto con Yeshua. Y algunos dicen, no, su nombre no es Yeshua, es Yeshua. Y otros dicen, no, es simplemente Yahusha. Y otros dicen, no, Yahushua. Y cambian los nombres como si tuvieran ellos la autoridad para cambiarlos. Al nombre del Eterno también le cambian constantemente la manera de querer pronunciar los nombres, y tenemos que tener cuidado, porque ser negligentes con la Torá, con el abodá o con la misericordia, vienen consecuencias sobre nuestras vidas. Cuando alteramos los maxorim, los libros de oración para las festividades, la gente dice, no veo a Yeshua por ningún lugar. Si no conoces a Yeshua, no lo vas a ver ni en ningún lugar. Aunque estuviera junto a ti, tal vez no lo reconocerías, porque para conocer a alguien tiene uno que tener relación con él, intimidad con él, es invertir tiempo en él, como lo hace uno con cualquier persona, con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa, con su maestro, en la escuela, en los servicios, con los hermanos. A veces decimos que conocemos más a los hermanos y sus conductas, pero no podemos decir que conocemos al Mesías. O podrá decir él que nos conoce hasta lo más profundo. Él sí nos conoce, pero no nos conoce en base a nuestras obras diligentes de servicio, a cómo nos acercamos a él. Entonces, en el caso de Jonás o de Jonás, podemos ver que él no fue probado en cuanto a la bodá, a la oración y al servicio. Tampoco fue probado en cuanto al guardar los mandamientos. Al contrario, él estaba defendiendo la Torá, que no fuera entregada en manos de gente impía o en manos de gente que no va a guardar los mandamientos. Entonces, a Jonás
no se le puede acusar que fue llevado a las puertas del infierno que están en el desierto, ni en la santa ciudad de Jerusalén. ¿Dónde fue llevado a él? A lo profundo del océano. ¿Por qué? Porque no hizo obras de justicia, obras de misericordia. ¿Qué es lo que no hizo Jonás? No quería obedecer al Eterno llevando la palabra a Nínive. Y el Eterno le dice, ok, no quieres hacer algo misericordioso, que yo soy misericordioso. Cuando decimos los 13 atributos, decimos Hashem, Hashem, grande en misericordia. El Eterno es lleno de misericordia. Y le está diciendo, ve y lleva la Torá a Nínive, porque me he compadecido de ellos. El Eterno conoce el corazón de los ninivitas y él sabe que pueden arrepentirse si hay alguien celoso, amante de la Torá, como lo era Jonah, que es una paloma que representa el amor que tiene el Mesías por la Quejilá y el amor que la Quejilá tiene por el Mesías. Y el Eterno dice, instrumento me es este para que lleve la Basorato va a Nínive. Mas Jonah no quiso y por lo tanto fue a que se le mostraran las puertas del Hades. El Mesías, por causa de usted y por causa mía y por causa de la iniquidad de todas las naciones y aún del pueblo de Israel en su grande negligencia, el Mesías fue llevado al desierto. El Mesías fue llevado a lo profundo del mar. El Mesías fue llevado a la santa ciudad de Jerusalén. Se le mostró ahí el Satán, el Eterno le reprenda, lo llevó a un pináculo y le dijo, mira, todo esto te entregaré si me obedeces. El Mesías pasó las 3 pruebas. Él pasó la prueba de misericordia, él pasó la prueba de la bodá, él pasó la prueba de la Torá. Él no altera los libros de oración. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Yeshua les dijo, de aquí en adelante, si no ven mi nombre en los Maxorim ni en los Sidurim, cámbienlos y pónganle mi nombre, Yeshua HaMashiach. Y cuando encienda las luces, enciendo las luces de la festividad que nos ordena y en base a Yeshua HaMashiach. Y entonces la gente voltea y sonríe, los demás aplauden. El Mesías nunca dijo, altera los Sidurs, altera los Maxors, altera el Abodá que instituyó mi padre en el templo cuando lo entregó al rey David los planos y David se los entregó a Salomón y le dijo, te encarezco delante del Eterno que construyas el santuario, no lo alteres, no le añades, no le quites, es un plano celestial, representa el santuario celestial y en el santuario celestial nadie cambia las cosas. Entonces, Yeshua, él fue al profundo del mar, él mismo nos lo dice. Él también fue llevado en la santa ciudad y él también fue llevado al desierto. Él pasó la prueba por todos nosotros. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para alterar el abodá? ¿O qué base tenemos para cambiar los mandamientos de la Torá? ¿O de dónde tomamos autoridad para no hacer obras de justicia como Jonás y decir, no voy a ir a hacer eso porque el Eterno no me lo ha mandado a mí? Cuando Él me lo mande, el Eterno dice, la Torá ya no está en el cielo. La Torá ya descansa en los sabios de Israel. Y conforme ellos te decreten, tú tienes que operar. Y si uno dice, no voy a operar conforme a lo que ellos dicen, porque aquí como dice en el libro literalmente, yo lo voy a hacer. Y entonces el Eterno dice, ok, muéstrenle las puertas del infierno. Que pase pruebas, a ver si en medio de la prueba me busca, clama a mí y puede ser transformado y va a madurar. Va a ser una prueba difícil, que la vamos a pasar, pero el Eterno, de ser posible, no quisiera uno que pasara esas pruebas. Entonces, ¿cómo evitar ser un Jonah? ¿Cómo evitar ser llevado? No tenemos que pasar esas pruebas porque el Mesías ya las pasó por nosotros. Lo que tenemos que hacer es obedientes a los mandamientos. El apóstol Pablo, y con esto termino, Rav Shaul dice en el libro de Gálatas, Gálatas insensatos, de la gracia han caído. Les pasó lo mismo que a Jonah. De la Gesed han caído. ¿A dónde cayeron? A lo profundo del mar. Sin que te metas al agua, ya está siendo probado. Dice a ustedes, a quien el Eterno les dio el Ruach HaKodesh, sin tener que merecerlo por causa de los méritos de Yeshua HaMashiach, ahora creen que por guardar mandamientos van a poder ser dignos, hallados dignos de entrar en el reino de los cielos. Una cosa solamente quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Ruach por guardar perfectamente los 7 o los 613? ¿O simplemente porque creíste que Yeshua es el enviado del Padre?
sino por guardarlos. Si estabas muerto en delitos y pecados. Está hablando a los Gálatas, ni siquiera eran naturales ortodoxos de la comunidad judía, eran del medio de las naciones. Se recibieron el Ruach HaKodesh porque guardaban los 613. No, ¿por qué lo recibieron? Porque creyeron que Yeshua es el Mesías. ¿En qué mente cabe que ahora que decimos conocer a Yeshua, podemos alterar los libros de oración o podemos hacer lo que querramos con los mandamientos? O decir, yo no me lavo las manos, yo no enciendo luces, pues no viene en la Torá. Tenemos que meditar bien. Son días de grande meditación. Nuestra alma es la que está en la balanza. Si no nos importa nuestra alma, y si Yeshua no puede o no es suficiente para rescatarnos, no sé yo qué otra cosa puede rescatarnos de este día del juicio que viene. Entonces, podemos luego seguir con el capítulo 3, 4, etcétera, del libro de Jonás. Pero por hoy, para que no se nos haga más tarde, quiero terminar nada más con esos 2 capítulos. No sé si alguien tiene un comentario.